Gran Dios. Aleluya. Abra conmigo su Biblia en el libro de Joel. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Joel es uno de esos libros chiquitillitos que están un poquitito después del centro de la Biblia. Casi en el centro encuentra Salmos, Proverbios. Avance un poquito y va a encontrar antes de Daniel, antes de Malaquías, antes de Zacarías, va a encontrar estos libros pequeñitos y después de Daniel. Joel capítulo 2. Versículo número 12. Joel capítulo 2, versículo 12. ¿Todos lo tenemos, hermanos? Leemos la palabra de Dios. Vamos a leer ahí unos cuantos versículos. Vamos a llegar hasta el versículo número 17. Dice la palabra de Dios, el epígrafe, si su Biblia es Reina Valera, dice la misericordia de Jehová. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Por esto, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues a oprobio a tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Hasta ahí, hermanos. Padre y buen Dios, te damos gracias, porque nos das la oportunidad, Señor, de poder estar esta noche acá y de poder aprender acerca de tu palabra. Te queremos pedir que tu Espíritu Santo esté en este lugar ministrándonos de una forma personal, Señor, de una forma individual, que el Espíritu Santo hable directamente a cada uno de nuestros corazones. Nos disponemos todos los que aquí estamos para que tu palabra pueda hacer obra en nuestras vidas de transformación. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero que volvamos a leer, por favor, el versículo número 13, pero solo la primera parte del versículo 13. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Amén. El libro de Joel es un libro que fue escrito más o menos allá como por entre el año 870 y el año 865 antes de Cristo. Fue escrito unos 8 o 9 siglos casi antes de Cristo. Y
la palabra o el nombre Joel significa Jehová es Dios. Algunos lo traducen como adorador de Jehová. Adorador de Jehová. Pero la traducción más común es Jehová es Dios. Eso significa el nombre Joel. Y este libro fue escrito supuestamente por este mismo autor Joel, de quien poco se habla en toda la Biblia. Poco se habla, no lo va a encontrar usted en el libro de los Reyes, no lo va a encontrar en Crónicas, en Samuel, no lo va a encontrar en ninguna de esas partes. Pero notamos algo, que gran parte de los profetas menores e incluso las últimas partes del libro de Isaías citan textualmente varios pasajes del libro de Joel. Esto nos hace pensar que probablemente este libro fue escrito antes que alguno de estos otros libros de los profetas menores. Este libro fue escrito supuestamente en un periodo bien crítico de Israel. Bien crítico de Israel. Y esto fue en la época del rey Joás, el rey de Judá. Un rey que cuando inició su reinado, lo inició muy joven, fue un rey muy bueno, un rey que adoró a Dios, y mientras tuvo la tutela de un sacerdote con él, el sacerdote, cuesta pronunciar este nombre, Joiada. Mientras tuvo la tutela de este sacerdote, Joás fue un personaje entregado a Dios aparentemente, que hacía cosas muy buenas, pero una vez el sacerdote muere, Joás se entrega deliberadamente a sus concupiscencias y hace muchas cosas que desagradaban a Dios. Esta etapa fue una etapa muy crítica, muy crítica. De hecho, Joás había tomado su reinado pese a muchos problemas que se habían dado antes de él. Los antepasados, el padre de Joás, ¿verdad? Y toda su descendencia, toda su familia había sido muerta. La habían matado. Una reina Atalía, que era familia o descendiente, hija de Acab, el rey del norte, había venido y había matado a toda la descendencia. Y solamente Joás había huido, pero no por su propia fuerza, porque él era un bebé. Lo habían sacado algunos criados, y 6 años más tarde regresó este profeta a nombrarlo rey, e hizo un complot ahí, se rebeló contra la reina Atalía. Y la Biblia dice de que cuando la reina vio que venían ellos y traían al heredero al trono, el heredero genuino del trono, la reina Atalía rasgó sus vestiduras, pero ellos no hicieron caso de aquel acto o aquella pantomima, como dijera mi abuelita, que estaba haciendo la mujer, y la sacaron del templo, y fuera del templo la mataron. Y nombraron como rey al verdadero heredero, que era Joás. Y como le dije en un principio, inició un reinado muy próspero, muy cerca de Dios, pero cuando el profeta muere, él se aparta de Dios. Y es aquí donde Joel escribe su libro y comienza a hablarle y a advertirle a todo Judá. Tal parece de que Joel era un profeta de Judá, porque habla a Judá y habla en Jerusalén. Y comienza a hablarle, y el libro de Joel solamente tiene 3 capítulos. El capítulo 1 y parte del capítulo 2 habla acerca de lo que podría pasarle a Judá si continuaba separado de Dios. A mediados del capítulo 2, el profeta habla y les invita a arrepentirse, que es el pasaje que nosotros leímos, esos cuantos versículos que leímos, donde les invita a entregarse a Dios con todo su corazón. La última parte del capítulo 2 y el capítulo 3 nos hablan acerca de los beneficios de entregarse a Dios. En el primer capítulo, Dios le habla a todo el pueblo de Israel y de Judá y les dice: señores, va a venir sobre ustedes la langosta. Y le menciona algunos pueblos que vendrían contra Israel y contra Judá si no se arrepentían.
vendrá contra ustedes la langosta, no enviaré lluvia, les dijo Dios, no enviaré lluvia. Algunos comentaristas creen que esto había pasado, que Joel estaba argumentando esto porque se estaba dando una plaga de langostas literalmente en aquel lugar, pero eso él lo estaba utilizando como figura para ilustrarles y decirles que podría venir algo peor, que podrían venir langostas, pueblos extranjeros, y es un hecho. Más adelante, ya muerto Joás, vinieron los sirios y conquistaron el reino del norte y tomaron prisioneros. Luego vino Babilonia y tomó el reino del sur, toda la zona de Judá, y empezaron a hacer una matanza de gente. Tomaron cautivos a muchos hombres y se los llevaron a Babilonia. Muchos años estuvieron en Siria, los del norte, los de Siria, allá en Siria se contaminaron. Y bueno, sucedió lo que Joel les había dicho por una sencilla razón, porque ellos, a pesar de que fueron advertidos por Dios, no se arrepintieron, no se entregaron. Y aquel hombre del cual Dios les está hablando aquí les dice: yo soy un hombre que no me complazco en el castigo, un hombre que soy, hablando acerca de Dios, soy alguien que no me complazco con el castigo y que soy grande en misericordia. Pero ellos no aprovecharon esa misericordia de parte de Dios, sino que decidieron continuar en su pecado. Y aquellos hombres que le siguieron a Joás fueron hombres que definitivamente se continuaron entregando a la idolatría. Joás llegó un momento en el cual eliminó el templo a Jehová y dijo: voy a poner un templo para Baal, y comenzó a adorar a otros dioses, comenzó a adorar a otros ídolos. Y se entregaron, pero por causa de eso vino sobre ellos esa tal grande consecuencia y los llevó a ser esclavos por muchos años. Pero Dios les había dicho algo, señores: yo no quiero eso para ustedes. En el versículo número 18 habla y les dice: y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Si ellos se acercaban a Jehová, si ellos hacían lo que el profeta les estaba diciendo, Jehová era muy misericordioso y los perdonaría. Les iba a perdonar. Si usted puede leer del versículo 21 en adelante, comienza a hablar y les comienza a decir: si ellos se arrepentían, les dice: ustedes serán una tierra, no teman, alégrense, gócense, porque Jehová hará grandes cosas. Uno de los más grandes errores del pueblo de Israel es que ellos escuchaban las promesas de Dios y creían que Dios estaba obligado a cumplirlas si ellos no actuaban de una forma responsable. Nosotros debemos de entender de que, si bien es cierto, las promesas son nuestras y debemos apoderarnos de ellas, pero también es cierto que antes que todo eso, el amor a Jehová, el amor a Dios en nuestros corazones debe de estar ardiendo. Amén. Y ese era uno de los problemas del pueblo de Israel. Dios les habla en este pasaje y les dice: señores, si ustedes se arrepienten, yo voy a bendecirlos, les voy a enviar la lluvia temprana, les voy a quitar la langosta, esos pueblos extranjeros no van a venir sobre ustedes, les voy a enviar esa lluvia que ustedes necesitan, les voy a enviar la lluvia tardía para que aquel fruto sea exquisito, fuera grande, fuera hermoso. Y saben una cosa, les voy a derramar de mi espíritu. Dios les estaba dando promesas increíbles, pero ellos menospreciaron las promesas y quizás se entusiasmaron al escuchar este libro, quizás se emocionaron al escucharlo y dijeron: Dios nos dará esto, Dios nos librará de aquello, pero se olvidaron cuál era su parte, y era humillarse delante de su Dios. Humillarse delante de su Dios. ¡Qué increíble! Por eso Dios les dice en el versículo número 13: señores, yo quiero algo de ustedes, les dice Dios. Versículo 13: rasgad vuestro corazón
y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. ¿Qué les estaba diciendo Dios? Y es de aquí de donde yo quise tomar el título para mi sermón en esta noche. Dios les estaba diciendo que lo interno es más que lo externo. Lo interno es más que lo externo. Y es que Dios les estaba diciendo, miren, en vez de rasgar sus vestiduras, como lo hizo Atalía allá en el templo, en vez de rasgar sus vestiduras, mejor rasguen sus corazones. Mire qué mensaje más profundo el que Dios les estaba diciendo a estos hombres. Pero ellos se olvidaron y quizás continuaron haciendo sus actos religiosos, quizás continuaron haciendo muchas cosas, rasgando sus vestiduras, y se les olvidó examinar su corazón. Ahora Dios quiera que a nosotros el día de hoy no se nos olvide eso y no pasemos por alto que si bien es cierto que Dios está interesado en nuestros actos, en los rituales, en nuestras costumbres, pero más interesado está Dios en nuestro corazón y en la pureza del mismo. Dios está interesado en nosotros. Claro que sí. Claro que sí. Y veamos un momento, ¿qué características tendrá aquel hombre que rasga su corazón? Aquel hombre que ha rasgado su corazón, ¿qué características? Porque fíjese que el pasaje mismo nos las dice. Él les da una invitación, él dice, rasguen su corazón y no solamente sus vestiduras, no vivan de apariencia. No vivan de apariencia, les dice Dios ahí. Porque no está hablando Joel, les está hablando Dios. Amén. Les está hablando Dios. Pero mire, por favor, conmigo el versículo número 13, por favor. Versículo número 13. Un corazón rasgado. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia, y se duele del castigo. Alguien, hermano, que ha rasgado su corazón es alguien que se duele del pecado. ¿Está conmigo, hermano? Alguien que ha rasgado su corazón es alguien que le duele el pecado, que se arrepiente. No puede haber arrepentimiento sin dolor. ¿Me doy a entender, hermano? Mire, si ni siquiera en las parejas se da eso. Cuando la hermana descubrió al hermano en aquel acto, no estoy pensando en nadie, estoy ahorita simplemente poniendo una comparación. Cuando una mujer encuentra a su esposo engañándola y él llega y le dice, mi amor, perdóname, vieras que ya me arrepentí, estoy ahorita mero mal, vieras que me siento mal por lo que hice, pero perdóname. Ay, hermanas, esa mujer percibe si aquel hombre lo está haciendo verdaderamente de corazón, si verdaderamente hay dolor en su corazón, si verdaderamente está arrepentido. Si nosotros como hombres en ocasiones, aunque podría ser que nos equivoquemos, pero si nosotros como hombres en ocasiones identificamos la falsedad en el corazón de algunos, ¿sí? ¿Cuánto más Dios, hermano? Si Él nos conoce, si Él nos conoce. Y Él sabe cuando a veces venimos delante de Él de rodillas y aunque pasemos una hora, regresamos a casa igual. Y aquel que simplemente vino un minuto y dijo, Señor, ten piedad de mí que soy pecador, ese regresó a su casa justificado por una razón. ¿Por qué? ¿Porque se pegó en el pecho? No. ¿Porque dobló rodillas y lloró? No. Porque su corazón sentía el dolor de haber pecado. Por eso había dolor en él.
Y un corazón rasgado es un corazón que dice, ¿qué he hecho? ¿Por qué hice esto? No lo vuelvo a hacer, qué sucio me siento. Perdóname, Dios, perdóname. El verdadero arrepentimiento es cuando un hombre siente de su pecado lo que Dios siente de ese pecado. ¿Usted cree que Dios se goza en el pecado? De ninguna manera. Sería una blasfemia pensar así. Dios aborrece el pecado, ¿sí? Y le duele cuando ve a sus hijos, cuando ve a su creación envuelta en él y comiendo de sus consecuencias. Le duele en su corazón y dice, no los hice con ese propósito. Cuando hay un hombre que se duele del pecado, es alguien, hermano, que ha rasgado su corazón. Ha rasgado su... Y aquí, en primer lugar, Dios le dice al pueblo, rasguen su corazón, sientan dolor por ese pecado. Recuérdese el contexto de qué es lo que estaba sucediendo en ese momento. Dios les dice, sientan dolor por todo lo que han hecho, se han apartado de mí. ¿No les duele haberse apartado de mí? ¿No les molesta estar separados de mí? ¿Cómo se sienten? ¿No notan la diferencia? ¿No les duele? Pero en el versículo número 14, léalo conmigo. Les dice Dios, aquí el profeta les dice, lo hace a manera de pregunta. Y dice, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová nuestro Dios. Mira, hermano, cuando hay un corazón rasgado que le duele el pecado, ¿está conmigo, hermano? Es un corazón que reconoce la bendición de Dios. Amén. Reconoce la bendición de Dios. Él les dice, miren, vuélvanse a Dios, que les duele ese pecado. Y quién sabe si Dios venga y detrás de él traiga bendición. Pero saben una cosa, cuando traiga esa bendición, acuérdense, reconozcan, sean agradecidos y denle ofrenda a Jehová, que haya libación, que haya ofrenda para Dios. Un corazón rasgado, hermano, que ha sido rasgado, es un corazón, hermano, que verdaderamente reconoce que todo lo recibido de la mano de Dios ha sido. Amén. Todo lo que tenemos ha sido por la bendición de Dios, ha sido porque Dios ha pasado por nuestro hogar y detrás de él ha habido bendición. Cuando nos sentemos a la mesa, recordemos de darle gracias a Dios, porque ese plato de comida, independientemente lo que sea, Dios lo ha puesto. Dice el Salmo 145 que Él es el que se encarga de poner en nuestra mesa comida a tiempo. Él es el que nos da. Él es el que nos da. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que en ocasiones cuando tenemos la bendición de Dios, se nos olvida quién nos la dio. Se nos olvida. El pueblo de Israel en este momento se le había olvidado que aquel trigo, aquel grano que ahora tenían, era porque Dios había enviado días atrás su lluvia. No había sido por su propio esfuerzo, no había sido por sus propios méritos, sino porque Dios con su grande amor había bendecido esa tierra enviando su lluvia temprana, su lluvia tardía, y aquella tierra había dado un fruto exquisito. Qué bueno es que nosotros reconozcamos que todo lo que hemos recibido viene de su mano. Que lo reconozcamos y que nunca se nos olvide ni se nos llene nuestro corazón de orgullo creyendo que nosotros tenemos lo que nuestra mano simplemente ha logrado ganar, sin darnos cuenta que la fuerza en esa mano la ha dado Dios. Él es el que envía la lluvia para que el fruto crezca.
Y alguien, hermano, que esté en esta condición, reconoce que Dios ha sido bueno. Reconoce que eso viene de Dios. En el versículo número 15 dice: tocar trompeta en Sión, proclamar ayuno, convocada asamblea. Aquel hombre, hermano, que ha rasgado su corazón, que se ha entregado a Dios de corazón, que ha reconocido su condición y se ha arrepentido de ella. No solamente es un hombre que se ha dolido por su pecado, ni que ha reconocido la mano de Dios en su vida, sino que también es un hombre, hermano, que está interesado en compartir el mensaje de ese Dios con amor. Por eso Dios les dice aquí: toquen trompeta, avísenle a todos, avísenle, hagan público este mensaje. Dios está dispuesto a perdonarlos, díganselo a todos. Viene castigo sobre ustedes, pero si se arrepienten, Dios los perdona porque Él es misericordioso. Díganselo a todo el que quiera oír. Y en el versículo dice de la manera siguiente: dice, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, a los que maman, a todos, hermano. Llévenles este mensaje, les dice el profeta. Háblenles a todos, a los ancianos, predíquenles, háblenles de Dios. A los niños también, a los que maman también. Está diciendo, predíquenle a todo, llévenle este mensaje. Alguien, hermano, que ha reconocido su necesidad de Dios, es alguien, hermano, que constantemente está hablando de Dios. Y usted lo va a ver, hermano, que en el trabajo, de cualquier cosa y de la nada, habla de la bondad de Dios, habla del amor de Dios. Y es que en su boca está, hermano, aquello de lo cual su corazón rebosa. Y si en su corazón hay un agradecimiento, si en su corazón hay un dolor por haber pecado y reconocimiento del amor y la misericordia de Dios y de la gracia de Dios, ese hombre no va a parar de hablar en ningún lugar donde ande. Y donde quiera que esté, en el mercado, en su casa, en el trabajo, donde quiera que esté y con quien quiera que esté, hablará de Dios. Proclamará, hablará de su misericordia, invitará a conocer del amor de Dios. Qué tremendo. Pero a veces, hermano, bueno, a veces no hablamos de Dios. O hablamos de Dios en la iglesia y aquí se nos escucha bien bonito porque el calor eclesiástico, ¿verdad? Aquí tenemos, las iglesias tenemos un léxico bien peculiar nuestro, ¿verdad? Y que nos distingue. Y aquí es bien bonito hablarlo entre nosotros. Aquí es bien bonito la paz del Señor, hermano. Aquí es muy bonito hablar acerca de Dios y qué comunión más linda. Pero ¿cómo es nuestro vocabulario afuera? ¿De qué es lo que más hablamos afuera? A veces creemos y vivimos como que si Dios fuese ciego, ¿verdad? Que allá cuando nadie nos ve, Él tampoco nos ve. O creemos que Dios es sordo, que tal vez aquí en la iglesia sí nos alcanza a escuchar, pero fuera de la iglesia ya no nos oye. Aquel que tiene un corazón doblegado a Dios es alguien que lo tiene lleno de Dios y habla de Dios. Habla de Dios. En el versículo número 16, vea conmigo por favor. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Y vea usted esto aquí después de la coma. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, es decir, de su cámara también nupcial, la novia, que salga de allí. Salgan de ese su nicho de amor, salgan. ¿Qué significa esto? Mire, está hablando, hermano, que aquel que ha doblegado su corazón a Dios sabe priorizar. ¿Me doy a entender? Identifica qué es lo más importante en su vida. Hermano,
Si hay alguien que está bien interesado en nuestra relación conyugal, en nuestra relación paternal, si hay alguien que está bien interesado en la familia, es Dios. ¿Sí? Pero sabe una cosa, Dios nos dice en este pasaje que más importante que nuestra familia, más importante que nuestros hijos, más importante que nuestro cónyuge, es Dios mismo. Y que ninguno de ellos puede estar por sobre Dios, de ninguna, ni antes que Dios. Por eso les dice, miren, el novio salga de su cámara, porque esto es más importante. La novia salga de su tálamo, porque esto es más importante. Salgan de sus amores ahorita y vengan, escuchen, que no hay excusa. Esto es más importante, les dice Dios. Esto es más importante. Qué interesante es que cada uno de nosotros tengamos a Dios en primer lugar, como el más importante en nuestra vida, ¿sí? Como lo más importante, lo más prioritario. Ahora, el versículo número 17, véalo conmigo. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. No las entreguen para que hagan mofa de ella y se enseñoreen, dominien, ¿verdad? Y esa es la última parte del versículo. Porque ¿qué han de decir entre los pueblos? ¿Dónde está tu Dios? Iban a mofar de ellos. No nos entregues, Dios. Si van a mofar de nosotros y van a preguntarnos: ¿y dónde está el Dios? ¿Y dónde está aquel Dios que los sacó de Egipto? ¿Y dónde está aquel Dios poderoso? Pero aquí dice la primera parte del versículo: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes mismos de Jehová y digan y hagan su papel. Y aquí dice, aquí nos invita, hermano, y nos hace ver que un corazón rasgado y entregado a Dios es un corazón que asume su responsabilidad. Un hombre con un corazón entregado a Dios es responsable delante de Dios. Él invita a los sacerdotes y les dicen: tomen su lugar. Ellos habían dejado a un lado ya su papel sacerdotal. Y habían por ahí algunos sacerdotes paganos que estaban haciendo la función sacerdotal, pero hacia dioses equivocados. Y ellos habían dejado de colocarse en el lugar y ya no estaban en los atrios ofreciendo sacrificio. Ya no hacían lo que tenían que hacer. Y les dice él: tomen su lugar. Diga conmigo: tomar el lugar. Le dice: tomen su lugar, les dice él. Tomen su lugar, pónganse allí y comiencen a ofrecer, comiencen a interceder, comiencen a proclamar, comiencen a pedir perdón en nombre del pueblo. Hagan su papel sacerdotal. Alguien que tiene un corazón rendido a Dios es responsable de su función. Fíjese que a mí me llama la atención que el libro de Joel inicia diciendo, vea conmigo por favor, versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de ¿quién? Petuel. Mire que Joel, este libro no presenta a Joel, hubiera dicho palabra de Jehová que vino a Joel de Judá en Jerusalén. No dice dónde. Usted ve Miqueas, usted ve otros pasajes, usted se va a dar cuenta de que dice Miqueas, no dice hijo de, sino que dice de dónde era. Y así va a encontrar otros. Pero acá el libro se presenta como Joel, hijo de Petuel. Está hablando, hermano, de un mensaje paternal. Y Dios le dice aquí a los sacerdotes: tomen su lugar. Tómenlo. Hagan. El libro de Deuteronomio, vea conmigo por favor. Deuteronomio. En el capítulo número 6.
Este pasaje Jesucristo lo mencionó. Le preguntaron los fariseos, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y él les menciona este pasaje. Dice el versículo 4, Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Verdad que esto es lo que hemos estado hablando hasta ahorita? Pero les dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Verdad que estamos hablando de un corazón rendido a Dios? Y dice el versículo 7, ponga atención en el 7 por favor. Dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Versículo 7, y la repetirás a tus hijos. Hermano, en aquella ocasión el llamado de atención la invitación era para los sacerdotes a que hicieran su trabajo, el papel que les tocaba hacer lo tenían que hacer. Hermanos, ahora Dios nos invita a usted y a mí a que hagamos lo que tenemos que hacer. Y aquí dice en el libro de Deuteronomio, repítale la palabra de Dios a sus hijos. Dios está bien interesado en la familia. Dios está bien interesado, hermano, en bendecir no solamente nuestra vida, sino la de nuestros hijos, la de nuestros nietos, bisnietos. Pero ¿cuál debe de ser nuestro papel? A veces nosotros nos preguntamos, ¿y por qué si Dios me ha prometido bendecir mi familia? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Por qué si Dios me ha prometido a mí? Y si las promesas de Dios son mías, ¿por qué mis hijos se pierden? Por una razón, porque no hemos estado haciendo lo que Dios quiere que hagamos. No cometamos el mismo error del pueblo de Israel, creyendo que Dios está obligado a cumplir su parte si nosotros no cumplimos la nuestra. Si bien es cierto, en Cristo somos bendecidos, hermano. Amén. Si bien es cierto en Él y Él ha hecho la obra completa por nosotros, también es cierto que Él dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. Amén. Entonces hay una responsabilidad nuestra de permanecer en Él. Y Dios le dice al pueblo, en esta ocasión, en el libro de Deuteronomio, repítele a tus hijos. Estas bendiciones, si usted lee los últimos capítulos del libro de Deuteronomio, encontrará las bendiciones que hay. Pero ¿cuál debe de ser nuestro papel? Hablarle a ellos. Pero ahora, ¿qué pasa? Hijo, ¿querés ir a la iglesia? No, mamá, no quiero ir. Vaya, pues quédate. Y nos venimos. Ahora se nos ha olvidado orar en familia. Ahora nos da pena leer la Biblia juntos. Ahora nos da pena tener un devocional juntos. ¿Por qué no rompemos el hielo, hermanos? ¿Por qué no reprendemos al diablo donde de veras lo debemos de reprender? A veces exigimos, pero no hacemos. Y donde acampe el diablo entré y le quité lo que me robó. ¿Usted cree que solo con hacerle así lo va a quitar? Actúe. O actuemos, perdón. ¿Verdad? Actuemos. Es cierto, el canto es muy bonito, ¿verdad? Y damos 3 pasos hacia adelante, le hacemos así, lo quitamos, pero nuestros hijos se están perdiendo. Pero nuestros cónyuges van al infierno. Entonces, siga cantando. Rasgue sus vestidos y olvídese de rasgar su corazón. ¿Me doy a entender, hermanos? ¿Me doy a entender? Dios nos invita a que rasguemos el corazón. ¿De qué sirve hablar si nuestros actos están fuera de orden? Santiago dijo, quiero ver tu fe. Muéstramelo por medio de tus obras. Es que la fe es un estilo de vida. Amén. Amén, hermanos.
aquel que vive en fe, actúa en fe, vive en fe verdaderamente. No se emociona por la fe, porque no se basa en emociones ni en sentimientos. Aquel que vive por la fe, literalmente vive por la fe. Por eso que también dice que hay algunos que han negado la fe, porque no han hecho ciertas cosas en pro de su familia y la han negado. ¿Me doy a entender, hermanos? Y aquí el Joel dice, señores, los sacerdotes, tomen su lugar, hombre. Váyanse para los atrios, allá donde se da el sacrificio. Allá vayan, que allá tienen que estar. Eso tienen que estar haciendo. Eso. Hablándole a nuestros hijos, hermano, compartiéndole la palabra de Dios. Mire, aquí hace una invitación que ese llamado debe de ser aún para los que maman. A mí me gusta mucho. Me gustaba también cuando mi esposa estaba embarazada hablarle a mis hijas. Y yo les hablaba. Y qué bonito. Y qué bonito. Háblele a sus hijos de Dios. Compártale la palabra de Dios. No se olvide de ellos. Porque es responsabilidad delante de Dios nuestra hacerlo. Y aquel que ha rasgado sus vestiduras reconoce su papel y reconoce que es responsable delante de Dios. Y deudor delante de él por la herencia que él le ha dado. Porque vendrá un día en el cual el dueño de la viña le preguntará, ¿qué hiciste con ese talento? ¿Qué hiciste con lo que yo te he dado? Señor, mis hijos estaban muy rebeldes y el tiempo estaba muy difícil, así que yo ahí los dejé que hicieran lo que quisieran, pero yo, Señor, aquí estoy adorándote. Ay, siervo negligente. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Pero hermano, ahora, ¿de qué estará hablando aquí el pasaje? Porque el pasaje dice, rasguen su corazón, y vimos que es rasgar el corazón. Pero dice, pero no rasguen sus vestidos. ¿Qué será rasgar sus vestidos? Ya es tarde, así que solo vamos a leer un pasaje. Vea conmigo Mateo. Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Entonces habló Jesús a la gente y a los discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Mire, hermano, ellos decían, pero de nada les servía lo que decían, porque no hacían, ¿verdad? Es decir, hay responsabilidad humana, hermanos, en la... Versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos. Pues si ellos rasgan sus vestiduras, ¿verdad? Para que los demás los vean, ¿verdad? Para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden sus flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Les gustan a ellos todo esto, ¿verdad? Y que los hombres les llamen maestro, o sea, rabí, rabí. Pero vosotros no querráis que los llamen maestros, ni apóstoles, ni profetas, ni santos, ni dioses, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis a nadie padre a nadie padre en la tierra, porque uno es vuestro Padre. Es decir, hay uno que merece la gloria, hermano, y ese es Dios. Amén. Y Él está en los cielos. Hay uno. Y ahí puede seguirlo leyendo usted hasta el versículo número 36. Ahí Dios les habla y le dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, y les habla de cómo diezmaban de esta forma, cómo lo hacían para ser vistos, cómo hacían tantas cosas, simplemente rasgaban sus vestiduras delante de los hombres, pero su corazón estaba lejos de Dios, lejos de Dios. Tal vez les había gustado
la prosperidad de la cual gozaban, la autoridad de la cual gozaban, porque los escribas y los fariseos eran personas que en su época vivían bien y tenían poder. Tenían poder. Les había gustado todo eso y por no perderlo y por amor a ello se olvidaban de su Dios. Y ponían cargas en el pueblo que ellos no estaban dispuestos a moverlas. Jesús los identifica muy bien y Él les habla en este capítulo. Y hay muchos capítulos paralelos. Muchos capítulos paralelos. Aquel hombre, hermano, que simplemente se dedica a rasgar sus vestiduras, es aquel hombre que ama su pecado, se deleita en él. Y quizás lo hace a escondidas. ¿Por qué? Porque delante de los hombres sus vestiduras son rasgadas, pero por dentro, allá en lo oscurito, en lo escondido, ellos están amando y deleitando su corazón en el pecado. Y ese corazón está lejos de Dios. Y aunque con sus bocas digan grandezas, con su corazón están muertos totalmente. Muertos. Muertos. Por eso Jesús les dice: ustedes me van a decir en aquel día, Señor, Señor. Pero yo les voy a decir en aquel día, no los conozco. No los conozco. Me llama la atención algo. Cuando hablamos acerca de vestiduras, mire, un buen abrigo. En estos días hablar de abrigo es casi pecado, ¿verdad? Hablar de un buen suéter, una buena chumpa es pecado. Es gran calorón. Pero es por aquellos días de diciembre, principios de enero, que aquello se pone bien rico, ¿verdad? Y uno duerme hasta con 3 colchas, de aquellas gruesas y peludas. Y uno viene a la iglesia y sale de su casa bien abrigado. Mire qué bonito, ¿verdad? Y aquel suéter, aquella chumpa doble, ¿verdad? Le da calor al cuerpo. Esa chumpa, esa ropa, ayuda a conservar el cuerpo, ¿sí? A mantenerlo calientito, a mantenerlo abrigado, protegido, ¿verdad? Ayuda. Y bien bonito ahí, cuando el cuerpo está vivo, la chumpa es útil y preserva el cuerpo. El suéter es útil. Pero cuando el cuerpo está muerto, póngale la mejor chumpa, póngale gorro gabarón y póngale guantes, póngale calcetines, póngale lo que le ponga, no se va a calentar. ¿Me doy a entender? Amén. Cuando un hombre está vivo, hermano, este hombre viene al culto y el venir al culto lo preserva, le enciende. Cuando un hombre está vivo espiritualmente, ¿está conmigo, hermano? Cuando un hombre está vivo espiritualmente, su corazón es agradecido y presenta a Dios sus ofrendas y eso a él lo mantiene vivo. Cuando un hombre está vivo, hermano, verdaderamente, abre la palabra de Dios, la lee y se deleita en ella y aquella palabra, ¿verdad? Lo vitaliza, le da fuerza, le da vigor. Pero cuando un hombre está muerto espiritualmente, viene al culto y está más helado que un topollillo, hermano. Viene al culto, ¿verdad? Y se saca el billete, la moneda y empieza a hacer así para que los demás vean. Hoy sí ofrendé. Cuando un cuerpo está muerto, ¿verdad? Espiritualmente hablando, abre la Biblia y la ocupa quizás para pelear, para hacer esto, para hacer lo otro, para que lo vean, para que digan que sabe, para que digan que conoce, para esto, para lo otro, pero no la vive. Porque su corazón no ha sido rasgado, solamente sus vestiduras. Dios nos invita ahora y nos dice en el versículo número 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Vemos en este versículo simplemente, solo en este versículo, vemos el amor de Dios
y la gran oportunidad de misericordia y de gracia que Él pone delante de nosotros. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Y yo quiero invitarle a usted, y principalmente a usted que me ve a través del internet, invitarle a tomar una decisión, a entregarle su vida y a doblegar su corazón delante de Dios. Acérquese a Dios, entréguele a Él su corazón. Le aseguro que no se arrepentirá de hacerlo. No hay mejor decisión que esa. Y no espere más tiempo, hágalo ahora. No deje pasar más tiempo, hágalo hoy. Que usted, al igual que todos en el mundo, necesita de Dios. Y yo quiero invitarle a que usted que está aquí en esta noche, hermano, pueda junto conmigo